Pues ya le decía a usted lo que se está viviendo en estos momentos allá en Estados Unidos, después de que las proyecciones dan como ganador a John Biden de esta elección. Sería el presidente número 46 de la Unión Americana. Para hablar acerca de este tema, que tanto nos puede beneficiar esta situación aquí a los mexicanos, o qué tanto nos podría afectar. Bueno, en la línea telefónica, vía Zoom, más bien, le agradezco, se encuentra Antonio Michel. Él es internacionalista, politólogo y profesor del ITAM. Muy buenas tardes, Antonio. Hola Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, pues coméntanos, es algo que, si bien en un momento se pensó que iba a suceder, cuando empezó a cerrarse el conteo de los votos, pues todo el mundo decía no, Donald Trump repite 4 años más. Y de repente, no sé si Sí. milagrosamente o cómo lo podría decir, nuevamente cambian los números y John Biden pues llega hasta donde hoy sabemos que está. Podría ser ya el próximo presidente de Estados Unidos. Así es, yo siempre digo, bueno, debía haber apostado a esto porque me hubiera ido bien, porque yo decía desde un inicio, cuando las tendencias o los resultados iniciales favorecían a Donald Trump, que todo el mundo ya empezaba a decir, ay, es que va a ganar Donald Trump y demás, yo, yo trataba de decir, no, es que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve el resto del conteo, porque sucedió una situación atípica por toda la coyuntura de la pandemia, del manejo de la crisis, etcétera. Los estadounidenses tomaron medidas preventivas de voto por correo, de voto por adelantado, y que inusitadas. O sea, más de 100 millones de votos fueron emitidos antes del día de la elección. Eso era nunca antes visto. O sea, se rompió el récord de las elecciones pasadas desde una semana antes. Entonces, eso trae también consecuencias, que los conteos llevamos ya 4 días después del día de la elección y todavía no sepamos los números finales, aunque ya se conoce prácticamente, o sea, cuál es el resultado en la mayoría, pero bueno, eso ha implicado que es un proceso mucho más lento y que no es tanta sorpresa si analizamos las tendencias y las preferencias de las bases de los partidos. ¿A qué me refiero? A que los votos por adelantado y los votos por correo favorecían a los demócratas porque fueron quienes tomaron medidas más preventivas en estas elecciones para emitir su voto. O sea, Claro. de por sí, por lo general, el voto por adelantado, el voto por correo favorece a los demócratas. Y ahora más. Entonces ahí yo quiero que en la línea de mi intervención verás que hago mucha alusión a la división que hay, la polarización que hay en la sociedad estadounidense. Y cómo ejercieron el voto fue una muestra más de esa división. Los republicanos lo hicieron en persona y por eso los resultados preliminares o el primer día favorecía a Donald Trump, y los demócratas, muchos de ellos lo hicieron por adelantado y por ello tardó más el conteo y eventualmente favorecía a Joe Biden. ¿Y en qué vemos también esa división latente? En las reacciones. Hay ciudades y muchos grupos de personas que están celebrando, que ya salieron a las calles a gritar de emoción, a celebrar el triunfo de Joe Biden, y por otro lado tenemos a una población bastante molesta por esta narrativa que ha pronunciado el presidente Donald Trump sobre la ilegalidad de los votos y la falta de transparencia en el conteo. Entonces, Sí. más allá del resultado final, me preocupa que esta división y esta polarización prevalezca en las siguientes semanas, porque entonces no tenemos una jornada o unos días electorales, sino van a ser semanas en lo que esto llega a tener un poco más de color. Claro. Ahora, con relación a lo que nos podría beneficiar o perjudicar a nosotros como mexicanos, tú como experto en la materia, la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo la debemos de ver de este lado de la frontera? México no puede dejar de lado lo que pasa en Estados Unidos. Es nuestro socio comercial más Ujú. importante y es nuestro socio en general en las relaciones internacionales más prioritario, no en todos los sentidos. Entonces, por supuesto que México es el espectador que está más atento a estas elecciones, y yo creo que independientemente del resultado, se han construido a lo largo de los últimos años muchos canales de diálogo y mecanismos institucionales que dan cauce a la relación bilateral. Si bien se fragmentó un poco al inicio de la administración de Donald Trump por lo
por lo poco predecible que es y por su personalidad el discurso anti-México que traía, o sea, tan seguía en buenos términos la relación o con una buena base que se pudo llevar a cabo la renegociación del TEMEC y bueno, la primera y única visita del presidente López Obrador al exterior fue a Washington, etcétera. Entonces, México ha sido muy precavido en cuanto a cómo prepararse en cualquier escenario. Si bien Joe Biden, muchos tienen la noción de que va a ser un poco atropellado al principio por la relación que había con Donald Trump y la visita y demás, y cómo lo pudo haber tomado los demócratas y Joe Biden en particular. Pero yo creo que se puede poner las cosas sobre la mesa y decir, era el momento de la entrada en vigor del TEMEC, era coyuntural la visita, pero México tiene toda la disposición para encontrar la cooperación y el diálogo institucional para sacar los temas adelante. Ahora, yo nada más quisiera resaltar que no nada más depende de quién llega a la presidencia, la relación bilateral y la fluidez de esta, sino también de los resultados de las legislativas. Y si vemos que ya hay una preponderancia de los demócratas en la Cámara Baja, o sea, que la van a mantener, el Senado todavía está por definirse. Y me preocupa porque Georgia, que ha dado muchísimo de qué hablar en esas elecciones, tiene 2 asientos que van a ir a una segunda ronda, lo más seguro, hasta enero. Y esos 2 asientos tienen que ganarlos los demócratas para tener paridad o un equilibrio en el Senado. Y si ya es oficial y ya queda Joe Biden y Kamala Harris en la presidencia, en la vicepresidencia respectivamente, Kamala Harris como vicepresidenta tiene el poder de romper los empates en el Senado. Entonces, eso podría dar pie a que fuera mucho más contundente las políticas públicas y las legislaciones que lleve a cabo el gobierno demócrata. Si no queda así y los republicanos quedan con la mayoría en el Senado, Joe Biden se va a encontrar con un bloqueo probablemente en el Senado y de eso va a depender mucho todos los temas que tienen convergencia con México. Antonio, ¿me permites hacer una pausa? Porque sí me interesa que también platiquemos acerca de la política migratoria, porque más allá de ser socios comerciales, política migratoria creo que es un tema muy importante para México en estos momentos. Sí. Hago una pausa y regresamos con esta. Gracias. Claro. Y te lo decía, Antonio, bueno, hablábamos ya del tema de las relaciones comerciales, lo que impacta o impactaría la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos, pero un punto esencial es la política migratoria, que es algo que pues hubo o ha habido hasta el momento mucha confrontación con el actual presidente Donald Trump. Con Biden las cosas podrían cambiar. Definitivamente, y van a cambiar. O sea, pero tampoco debemos tener, o sea, el problema de cuando vienes de un gobierno con una narrativa muy negativa hacia la migración, con xenofobia, con todo este discurso del muro, de separar a las familias, etcétera, de esta como noción peyorativa hacia los migrantes, es que cuando viene la oposición en la siguiente administración o en el siguiente periodo, tienes unas expectativas muy altas. Y yo creo que debemos ser un poco cautelosos también en eso. Definitivamente va a cambiar. En efecto, los demócratas son más pro migración, tienen un posicionamiento más amigable hacia, número 1, la migración y número 2, la cooperación y el diálogo con México para ese tema en específico. Sin embargo, no debemos dejar de lado que en el gobierno de Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente, pues fue cuando la tasa migratoria llegó a 0, o sea, de mexicanos que iban a Estados Unidos, porque aumentaron también muchísimo las deportaciones y por todas las medidas de, como ellos llaman, de enforcement o de ejecución de políticas públicas para controlar un poco los flujos migratorios y tener una mayor seguridad fronteriza. Entonces tampoco es que todo vaya a ser miel sobre hojuelas, pero sí creo que va a haber más canales de comunicación y sobre todo un presidente y un gobierno más predecibles, que definitivamente creo que Joe Biden, la dupla Joe Biden-Kamala Harris son más predecibles que Donald Trump y Mike Pence en cuanto a lo voluble que es Donald Trump y lo rápido que cambia de opinión y de posicionamiento sobre algunos temas, va a permitir construir una estrategia de mediano y largo plazo más estable. Perfecto. Entonces, eventualmente, y
Y hay que destacar, si es que llegan a tener control bueno, la Cámara de Representantes y un empate técnico, bueno, un empate en el Senado que pudiese romper en todo caso Kamala Harris y en ese escenario tuvieran control de las tres, sería mucho más viable que eventualmente se pudiera incluso hablar de un tema, una reforma migratoria o de algún tipo de legislación o cambio que pudiera beneficiar a la relación bilateral en el tema migratorio. Y por último, también o sea, Joe Biden, cuando fue vicepresidente y estuvo muy involucrado en todo el tema de DACA, de acción diferida, de los Dreamers, que era este programa que permitía a las personas que llegaron como menores de edad a Estados Unidos quedarse, solicitar un tipo de permiso para estudiar y trabajar, etcétera, y que Donald Trump quería eliminar ese programa. Pues ahora creo que con este gobierno pues va a ser mucho más fácil tener una continuación y que se pueda velar por los intereses y los derechos de estas personas. Perfecto. Pues Antonio, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en este espacio. Si nos los permites, pues seguramente te estaremos molestando. Esto, como dicen, no acaba hasta que veamos el 20 de enero cuando estaría pues tomando finalmente protesta del cargo John Biden. Pero bueno, pues exacto. Muchísimas gracias por platicar y pues por ampliarnos un poco más este tema tan importante. Al contrario, gracias por la invitación y por el espacio y veremos cómo se desenvuelven estos días. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Antonio Michel Guardiola, internacionalista, politólogo y profesor del ITAM.